Hoy es 20 de abril del año 2014. Vamos a orar y vamos a empezar el servicio de adoración pública. Amado Padre, venimos para orar ante el trono de gracia de usted. Solamente nos podemos acercar por los méritos de su Hijo amado, por medio de él que podemos ahora estar hablando, dejando nuestras cargas, como dice el Salmo 55:22, poder reposar en usted, confiar todas nuestras preocupaciones que queden afuera de este servicio, que vengamos a adorar en el Espíritu y en verdad con una mente completamente rendida a usted, que nuestros corazones no se estén desviando durante este servicio, este sermón. Le pido que podamos entender esto que vamos a predicar desde atrás del púlpito, que siempre hacemos lo mismo, no tratar de predicar lo que es la sana doctrina en estos tiempos tan difíciles que hay, que se han extraviado muchas de las iglesias. Le pido que esté aceptando este himno también como olor fragante. Todo se lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y como siempre le pido la guía de su Santo Espíritu y su Santa Palabra, para que podamos ser edificados más y más a la imagen, la semejanza de Cristo. Vamos a cantar, o a cantar el himno 110 en la cruz. Herido, triste, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue así por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Bueno, muchísimas gracias, ahora una vez más por el himno. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en este recorrido que estamos haciendo del Nuevo Testamento. Vimos Mateo, Marcos y ahora vamos a ver Lucas. Cuando hice en el año más o menos 2000, no me acuerdo si fue 2000, así, fui a una instrucción, que me tuve que 2 años en el servicio fluvial, que era la prefectura, antes de recibir en esta época, ya que no curso más eso, ahora soy civil. Nos hacían correr, me acuerdo, una de las cosas, aparte de las instrucciones, vamos a decir, doctrinales, que nos daban sobre, yo era motorista naval, que tenía que estudiar, por supuesto, mucho no entendía, porque tenía la primaria, ¿no? O sea, era muy pobre, no entendía casi nada. Pero más allá de esto tenía que rendir pruebas físicas, aparte de las intelectuales y doctrinales que tenía que estudiar, como navegación y otras cosas más que había que rendir ahí, ¿no? En una de esas cosas nosotros nos hacían competir entre nosotros, había que correr, así toda una maratón, y llamaba un juego que llamaba La Posta, que había que pasar, nosotros teníamos un palito, y corríamos y se competía todos los años el primero, vamos a decir, primer año con segundo año, y era a ver quién ganaba, y siempre era, vamos a decir, el tigre era el que primer año quería ganarle al segundo año, pero el segundo año tenía que ser vencedor porque tenía más antigüedad. Entonces estaba eso, y el asunto es que teníamos que correr con un palito, y corría si se lo pasaba a uno que ya estaba esperando así, y vos le decías, y venía y Tom lo agarraba y salía corriendo con ese palito para allá y tenía que llegar a la meta. Todo era un equipo, no tratar de llegar y ganar, ¿no? Casi siempre ganaba segundo año, ¿no?
Así que eso era como un juego y todos participábamos en eso, en correr eso y en pasar. En el día de hoy vamos a ver en el libro del doctor Lucas, como él también, en los primeros capítulos que yo me voy a quedar ahí, o sea, vamos a decir en el primer capítulo, donde él también habla de, por supuesto, de lo que es, cómo él se le fue entregado, o sea, en Lucas 1:2, o cómo nos enseñaron, ahí la palabra es paradidomi, que transmitieron, nos transmitieron más en el sentido de entregar a una persona una cosa, como yo hablaba recién de la posta que se le entregaba en la mano para seguir corriendo. A nosotros él va a hablar, entre otras cosas, que voy a tratar de hacer una exegesis, y en este caso único, porque hace años creo que no lo hago, de que hicimos estudio romano, utilizar las palabras del griego koiné y buscar ahí, pero no me veí mucho. Pero en sí vamos a ver cómo eso nos transmitieron o nos enseñaron. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el día de hoy se predican muchas falsas doctrinas. Entonces debemos entender de que nosotros debemos, como este juego que ya aplicaba, debemos seguir transmitiendo, debemos seguir pasando esa posta a los otros que vienen después, para que ellos sigan corriendo y peleando la buena batalla también, hasta llegar al fin de la meta y perseverar y obtener vida eterna, ¿no? Entonces debemos encargarnos, por eso desde el púlpito, de enseñar la sana doctrina. Eso es más o menos el tópico que voy a tocar en el día de hoy, o sea, el tema, vamos a decir, porque hay muchos tópicos en este libro que podríamos hablar sobre el Espíritu Santo y otras doctrinas que aparecen ahí, pero yo me voy a encargar más o menos de rumbearlo por lo que es enseñando, o sea, transmitiendo las sanas doctrinas, rumbeando, o sea, rumbear es encaminar, sí, eso, encaminar el tema para un lado, sí, así que bueno, voy a hacer un poquito, voy a ver un poco lo que toca por arriba, o sea, una vista panorámica, vamos a decir, del libro este de Lucas, y ya después voy a entrar al tema. Entonces, de los evangelios, vamos a decir, del doctor Lucas, sabemos que él era un médico, por Colosenses 4:14, y vamos a ver que esa era la profesión que él ejercía, ¿no? Lo sabemos también por Pablo, ¿no? Que hablaba de que fue un colaborador de Pablo en Filipenses, iba a decir, en Filemón 24, y vamos a decir, el doctor Lucas, que en sí no era, vamos a decir, judío, sino que era un griego, ¿no? Y si creemos que de los 4 evangelios, creemos que es el único, vamos a decir, griego, por decir, o que no es judío, que escribe los evangelios, porque Juan sabemos que es judío, Marco es judío, y sabemos que Mateo es judío, pero creemos que el doctor Lucas no era. Estaba con el apóstol Pablo, vamos a decir, antes del martirio, donde dice 2 Timoteo 4:11, ¿se acuerda que dice que el único que me acompaña es Lucas? Se había ido Demas, y el doctor Lucas, en 2 Timoteo 4:11, que no voy siempre por cuestiones de tiempo, estaba él. Lucas siempre lo acompañaba. Es decir, para que puedan entender, Lucas y Hechos, el libro de Hechos, eran un libro, solo que, bueno, después está dividido, porque dicen el primer tratado que te escribe, excelentísimo Teófilo, dicen Lucas. Bueno, ¿qué sucede? Eran uno, ¿no? Es decir, era todo uno. Sabemos que el libro de Lucas no dice que yo soy Lucas, pero creemos que es Lucas por ciertas, vamos a ver que nos muestra ahí, el libro de Hechos también. Entonces era solamente un libro, ¿no? Y creemos que él era un gentil. Él al escribir este libro, no queremos agradecer alrededor del 58, el 60, después de que muere el Señor Jesucristo, vamos a ver que él se valió, o sea, para escribir este libro del testimonio, vamos a decir, oral, él lo dice en Lucas 1:4, de que había escuchado quizá de alguna gente que haya estado con el Señor Jesucristo, porque él era fresquito, estaba en esa época, y algunos vivían. Entonces, para poder escribir este evangelio, él se valió de eso, de testigos, vamos a decir, de testigos presenciales que estaban con Cristo, podríamos decir, de que estuvieron con el Señor Jesucristo, también de la tradición oral, ¿no? Y de la dirección, por supuesto, del Espíritu Santo, como todo, para poder escribir los evangelios. Acá cuando escribe me equivoco con este nombre, Teófilo es el nombre, se me traba la lengua con el nombre Teófilo. Es
Este nombre significa amigo de Dios, eso quiere decir Teófilo, amigo de Dios, ¿no? Y creemos que este hombre quizás haya sido alguien importante, un oficial romano, porque no a todos se le decía excelentísimo. Generalmente se le decía a alguien que era una persona ilustre o una persona importante. Entonces creemos que quizás fue un convertido también de Lucas cuando hacía los viajes con Pablo, ¿no? Entonces pensamos que él era un convertido de Pablo o del doctor Lucas, ¿no? Cuando ellos hacían esos viajes misioneros. También este libro fue escrito para los griegos, como Marcos, porque mucho de lo que acababan de venir a la fe de Cristo en sí habían recibido por fe, por obediencia el Evangelio, pero no tenían muy bien en claro muchas cosas, ¿no? Como todos venimos a Cristo no sabemos todas las doctrinas, pero hay ciertas cosas que no se nos tienen que aclarar. Vamos a ver, voy a explicar un poquito más adelante, que este Evangelio es de alcance, vamos a decir, universal o mundial. No quiere decir que Cristo murió para todo, no estamos hablando de eso, ¿no? Sí, tampoco Cristo hizo la salvación posible y depende del hombre aceptarlo. No estamos diciendo eso, ¿no? Si no sería, vamos a decir, un Cristo que no consumó bien la obra y la dejó a medio terminar y el hombre tiene que terminar decidiendo con su libre albedrío. No estamos hablando de eso. Con alcance mundial estamos diciendo que no hay gentil, no hay griego, es para todo la salvación, ¿no? Y era importante que entendieran eso porque los judíos pensaban que era solamente para ellos. Entonces, en el libro de Lucas, como dije, hay abundantes enseñanzas doctrinales. Podríamos sacar muchísimas. Yo no voy a hablar, por supuesto, de todas. El tópico que quise tocar, o el tema que quise tocar, vamos a decir que enseñando, transmitiendo la sana doctrina. Pero de ahí voy a solamente nombrar solamente dos. Yo voy a tocar el tema de la redención y de la justificación. Son los temas que voy a tocar y voy a hablar un poco de cómo Cristo y muchos y Pablo enseñaban la doctrina, ¿no? Que hoy no se le da tanta importancia a eso. Vamos a hablar un poco de eso, del pago que hizo el Redentor, o sea, que es el Señor Jesucristo. Eso es un poquito de lo que vamos a hablar en este libro, porque es abundante y podría hablar de muchas cosas. Entonces, vuelvo a explicar de nuevo, Lucas es un evangelio doctrinal, donde hay, vamos a decir, mucho para enseñar, o hace mucho hincapié, mucho énfasis en las doctrinas. Quizás porque era un pastor o era un misionero, porque anduvo con Pablo, que Pablo él se encargaba mucho de eso de enseñar las doctrinas. Vemos el libro de Romanos, en Gálatas, quizás él aprendió, pero eso no quiere decir que él repetía como un loro las palabras de Pablo, porque vemos acá que es original, son escritos diferentes, nada que ver, o sea, el escrito de Pablo con Lucas, ¿no? Entonces creemos que tiene mucha doctrina. En sí no es un manual, vamos a decir, de teología sistemática, pero tiene muchísima doctrina. Quizás no se la ve, muchos no la ven, pero está ahí, las doctrinas están. Entonces él hace mucho hincapié en esto de las enseñanzas. El doctor Lucas, de los dos evangelios que vimos, Mateo y Marco que vimos, Mateo y Marco, es el único que vamos a decir que él muestra que, vamos a decir, para qué propósito en sí lo escribió. Porque los otros no nos dicen, pero este sí nos muestra para qué fue escrito. Entonces, estudiando al principio de Lucas, los primeros versículos de Lucas, vamos a tener un mejor entendimiento del mensaje que vamos a decir, doctor Lucas quiere transmitir. Se va a ampliar un poco más nuestras mentes a poder entender esto, porque él nos ayuda diciendo para qué fue escrito, ¿no? Antes de empezar esto voy a aclarar algo, o sea, que ya quizás después no lo tenga tiempo de hablarlo, pero vamos a ver que la salvación acá en el libro de Lucas es de carácter universal. En Lucas 2, versículos 32, dice, luz de revelación, Lucas 2:32, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Entonces, esta luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo de Israel, ¿no? Entonces quiere decir que era a judíos y a griegos. Eso fue tomado de Isaías 42, versículo 6. Entonces vemos que no debe haber distinción entre judío y gentil, iba a ser para ambos la salvación. En el Lucas 3, versículo 6, dice, Lucas 3:6 dice, y toda carne verá la salvación de Dios. Entonces, cuando se está refiriendo ahí a toda carne, está diciendo que todos, o sea, personas de raza, étnica, todos, iban a tener la posibilidad de ver la salvación en Cristo Jesús. Entonces era para toda carne. Es importante aclarar eso, porque yo vuelvo a decir, pensaba que solamente era para los judíos la salvación. Tengo tiempo, ahí ya vamos a llegar al libro de Hechos, cuando vemos que hay un concilio y Santiago y otros más en el concilio explican que y Pedro que si Dios le dio salvación, arrepentimiento a ellos no pueden hacer nada. Bueno, entonces era para todo, pero en esa época, para nosotros es clarito, pero en esa época no, porque solamente era para el pueblo de ellos. Entonces espero que se pueda entender un poquito de eso, que la salvación Lucas lo muestra en sentido como universal. No estamos diciendo que Cristo murió por todos, no estamos hablando de eso, ¿no? O sea que en sí es universal y que si se muere, o sea, porque no estamos diciendo eso, que Cristo hizo, vamos a decir que hizo posible la salvación nada más, ¿no? Entonces Lucas lo presenta así, como que no hay griego, no hay judío, ya no hay circuncisión, no hay incircuncisión, ni siervo, ni libre. Es un evangelio, vamos a decir, es imparcial el evangelio que él presenta. Es para todo. ¿Por qué? Porque sabemos que todos pecamos, si no hay un justo, dice Romanos 3:10, y eso es lo que nos enseña, vamos a decir, las escrituras. Imparcial, cuando digo, no sé si se puede entender, la palabra imparcial es que no es parcial, es, para este sí, para este no, para aquel sí, no, es imparcial, es para todo, es igual, es lo mismo. Entonces, tanto judío, negro como yo, gorditos, cualquiera, todos, es para todos la salvación en Cristo Jesús, pero en esa época no se entendía, sino lamentablemente en el día de hoy vemos que se enseña mucho de lo que es milagros, sanaciones, ¿no? Y un poco lo que la doctrina la doctrina divide, y por eso que las enseñanzas van quedando afuera, y Satanás no desaprovecha esa tajada. Él toma, vamos a decir, gana ventaja en este terreno, y bueno, van quedando las enseñanzas fuera de esto, ¿no? Antes de empezar, quiero empezar con que el Señor Jesucristo enseñaba las Escrituras, porque hoy muchas se muestra que Jesús hace milagros. Bueno, o sea, acá lamentablemente yo me iba con la moto al trabajo y vi ya que abrieron otro más acá, esta cosa que se llama Monte de Sion, algo así, allá donde estaba el mercado comunitario, un lugar acá donde vivimos nosotros. Se quemó en esa época, hace un tiempo, se lo quemaron, ¿no? Para robar todo. Acá pues ya vemos que en el barrio hacen de todo, saquean, matan. Y ahora hay una iglesia que dice al Monte de Sion y llena, ahí estaba. Y claro, y vos ves y nada que ver, ¿no? Las escrituras, Biblia, explicarlas, lo que dice en su contexto, gramatical, hacer un estudio, eso no, nada, todo es emoción y llantos y cosas así, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que está sucediendo. Pero vamos a ver que Cristo, qué es lo que Cristo hacía, porque ellos muestran, cuando abren las Escrituras muestran a que Cristo sanaba, que Cristo hacía esto, y sí, es verdad, pero era la forma vamos a decir, de las cartas credenciales de mostrar que era el Mesías. Pero aparte de eso, el Señor Jesucristo, en Lucas 5, versículo 32, vamos a ver muchas palabras. Antes de empezar con el estudio de Lucas, me gustaría fundamentar bien este estudio que vamos a hacer, como lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. En Lucas 5, versículo 32, dice así, Lucas 5, versículo 32, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A llamar, no, yo estoy bien, Dios, no necesito nada. Estas personas que creen que están bien con Dios, justos, que se consideran un reto ante Dios, sino, dice, ¿a qué vino? Dice, yo he venido ¿a qué? A llamar a los pecadores al arrepentimiento. Me dice que Cristo quiere hacer esta por que quiere solucionar tu vida, no. Cristo dice, yo he venido ¿a qué? Yo vine a este mundo a llamar
a los pecadores a que se arrepientan que están mal ante mi Padre, dice él, a que se consideren con la ley, que no la pueden cumplir, que corran a la cruz, en la cruz yo vi la luz. Entonces, ¿qué sucede? En la cruz, cuando vos vas, podés entender tu condición, que estás mal, que Él murió por tu pecado, que Él no solo que murió, que finalmente que Él resucitó, y tenés vida eterna. Entonces, ese es el Evangelio. Muchas de esas cosas se ha dejado de predicar desde el púlpito, ¿no? Acá porque enseñamos siempre es común, pero en otro lado vos te vas, gustaría que te vayas a un lado y querés salir corriendo, porque tu espíritu no podría estar en esos lugares. En Lucas 4, versículo 15 dice así. Antes de empezar con el estudio de Lucas, voy a mostrar muchas de las cosas que enseñaba el Señor Jesucristo, bueno, algunas, ¿no? 4, versículo 15. Lo que quiero mostrar es que Cristo adoctrinaba, Cristo enseñaba, aparte de echar fuera demonios y esas cosas que salimos de la iglesia pentecostales, salimos empapados que solamente eso hacía Cristo. Pero en Lucas, versículo 4, versículo 15, dice así: y enseñaba en sus sinagogas siendo alabados por todos. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Señor Jesucristo? Enseñaba en su sinagoga siendo alabado por todos, dice en Lucas 4, versículo 15, ¿no? Y de ahí, si saben, ¿no? Que, que ahí empieza cuando él entra a la sinagoga, le dan el día de reposo el libro de Isaías para leer. Él abre el libro y lo lee escrito donde el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, recuperar la vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos. Claro, ese es el Evangelio. Ahí estaba en sentido espiritual, los cautivos que de Satanás, recuperar a los vistos porque Satanás le ha pegado a los ojos el entendimiento para que no puedan ver. Los oprimidos porque él los tiene presos del pecado, del mundo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que él predicaba, un arrepentimiento de pecado, que los va a liberar de eso, de la posesión de Satanás. ¿Y cómo es? Tenemos que predicarle con el espíritu de mansedumbre, quizás Dios le conceda arrepentimiento y le saque el lazo por el cual Satanás le tiene preso. Entonces, es por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo van a conocer si no hay que nadie esté predicando esto? Solamente hay mucha alegría, mucho joy y todo eso. En Lucas, sí, ya lo dije, Lucas 5:17. En Lucas 13, versículo... Lucas 5:17, no sé si lo leí. No. En Lucas 5:17 dice así: y un día que él estaba enseñando, había ya allí sentado algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces, ¿qué dice? Y un día que él estaba enseñando. ¿Ves? Él entró a la sinagoga, enseñaba, y un día que estaba, él enseñaba. Cuando él era el chiquito, lo perdió María y José, ¿y dónde estaba él? Enseñando, le estaba enseñando, estaban sorprendidos los doctores de la ley ahí, estaban enseñando ya a los 12 años. Para esto he venido, dijo él. Entonces, él mismo, podemos, sin mucho hacer un estudio exegético, ni gramatical, ni hermenéuticamente, cuando no han escuchado cuando o han leído en su vida, cuando él dice, habéis oído que ellos le han dicho, pero yo os digo, porque era el dador y legislador de la ley. ¿Qué hacían? ¿Qué habían hecho los fariseos? Habían transversado la ley, vamos a ver en un rato, y él enseñaba, pero yo os digo, o sea, ustedes él enseñó esto por tradición, pero yo os digo, él enseñaba, aclaraba, mostraba que había más allá de la ley que estaba ahí, estaba en el sentido espiritual atrás de la ley. Entonces, él enseñaba y adoctrinaba. Por eso que lo encaminé en el día de hoy, esto está enseñando la sana doctrina, el título del sermón. Porque debemos enseñar la palabra de Dios. En Lucas 13, ahora sí, Lucas 13, versículo 10, dice así, Lucas 13, versículo 10. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Bueno, ya habla con una mujer durante, pero lo importante es que Jesús estaba, Lucas 13:10, estaba enseñando en una de las sinagogas. ¿Ve? Una vez más lo encontramos durante su ministerio enseñando. ¿Cuántos han escuchado, habrán leído acá hace como 2, 3 años, creo, más o menos, vimos una serie que llamó El Sermón del Monte? ¿Qué estaba haciendo él? Sermón del monte. Estaba enseñando. Cuando Cristo fue llevado al desierto, vino Satanás y quiso transgiversar las escrituras. Dice las escrituras, dice que si te tirara,
Y él dice, no tentarás a tu Dios. Y después también dice, no, transforman las piedras estas, pero las escrituras también dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de Dios. Y así, las escrituras, dice, y él le quería con las escrituras, pero él sacaba las escrituras. No le dijo, fuera Satanás. No le dijo, fíjate que él, Satanás, quiere con las escrituras transversal la palabra, que hizo el cambio en Salmo 91, ahí en Mateo 4, y él saca las escrituras para mostrarle, y eso es lo que vemos que hoy tiene espíritus engañadores, espíritus demoníacos, por falsos, vamos a decir, rabí o falsos maestros detrás del púlpito, enseñando cualquier cosa. Por eso que es necesario que aquellos que enseñan las escrituras puedan trazar bien la palabra de Dios, porque eso es lo que el Señor Jesucristo quería que nosotros también hiciéramos, y también lo que nos encargó los apóstoles que estuviéramos haciendo, que tracemos bien la palabra de Dios. Una señora, o sea, bueno, en Lucas 11:27 dice así: sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te ha concebido y los senos que te criaron. Pero él le dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan, dijo Cristo. Entonces él, fíjate las dos cosas que él cuando le decía, no, Señor, sabemos que tú haces muchos milagros, si no naces de nuevo, él nunca le importaban los elogios. ¿Viste? Como que, ay, sí, qué buena predicador, ¿verdad? Sí, que pasa que estudié mucho. No, porque Satanás te quiere endulzar. Decía, sí, está bien lo que decís, pero dichoso lo que oyen la palabra de Dios y la guarda. Entonces, dos cosas, recordó. Oír la palabra de Dios y llevarla, ¿qué? Y guardarla. Eso es lo que va a hablar el doctor Lucas, guardar la palabra de Dios. Ahora nos vamos a penetrar, o sea, un poco en esto, en lo que el doctor Lucas nos quiere transmitir, cuando, ahora sí, volvemos a Lucas, o vuelvo yo, porque me adelanté un poco, acá está, Lucas. Y vamos a ver lo que dijo Cristo, dichosos los que oyen y guardan la palabra de Dios. No sé, vamos a entrar en este estudio del mensaje de Lucas, como Lucas nos va a relatar, o sea, para qué vino el Señor Jesucristo. Uno de los textos, vamos a decir que después voy a ir más adelante, solamente lo voy a nombrar por arriba ahora, pero en Lucas 19, versículo 10, que al final casi de sermón voy a terminar yendo de ahí, pero dice así, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Ahora más adelante vamos a ver un poquito de eso, sobre eso está hablando cuando está Saqueo, ¿no? Que él entra a la casa de Saqueo. Entonces, en el Evangelio vamos a ver que el tema principal, o sea, que el doctor Lucas habla, es como el Señor Jesucristo, o sea, el Salvador, él, vamos a decir, él se concentra, el Señor Jesucristo, sacando a los hombres, o sea, de su miseria espiritual, en sí, rescatándolos del pecado y de Satanás, y dándole o devolviéndole, podríamos decir, la vida y la esperanza, que eso es lo que nos da a nosotros. Y el propósito de este libro que vamos a ver es de fortalecer la fe de los lectores. Aquellos que nosotros leemos, hemos leído el libro del doctor Lucas, vamos a ser beneficiados con esta lectura para fortalecernos en la palabra. Mira, la Escritura dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De esa forma seremos fortalecidos. En Juan 10, versículo 31, Juan también dice lo mismo, Juan 20:31 es. Juan 20:31 dice así, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Dice que muchas señales había hecho, bueno, pero ¿para qué se escribió? Después vamos a ver el domingo que viene también, que me toca hablar del libro de San Juan, ¿no? Pero él dice que se habían escrito para que creáis. Hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿no? Entonces, ese es el propósito también del doctor Lucas, es ser fortalecido en nuestra fe, cuando nosotros vamos conociendo más de lo que Cristo hizo por nosotros, de las doctrinas, de las enseñanzas, nosotros nos vamos fortaleciendo y haciendo más fuertes. Lucas 1, versículo 2, entonces. Dice así, Lucas 1:2.
empiezo del 1 para hablar y después empiezo del 2 para empezar a desmenuzar un poco de lo que nos está queriendo transmitir. Dice esta introducción, por 1:1, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre vosotros son muy ciertas. Y en el 2 dice, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Entonces vemos que él la considera muy ciertas esta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la considera cierta? Porque había ciertos no sé, testigos oculares. ¿Por qué creer? Porque habían ciertos testigos. Cuando vos vas a un juicio, alguien tendría que ser testigos oculares del hecho que ha sucedido en algo. Entonces, como la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, entonces él se había valido para poder escribir este libro que él escribe, ¿de qué? De lo que él le transmitieron, desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, que estuvieron con el Señor Jesucristo. Entonces esta palabra de cómo las han transmitido, la palabra transmitido o enseñado, según la traducción que tenga, ¿no? Generalmente uso la Reina Valera 1060, en este caso estoy usando también las Américas, ¿no? No por nada especial, que tenga, algo, nada, son versiones que uso. Pero en la Lucas 1:2, en esta traducción que yo tengo, dice, nos han transmitido, en otra dice nos enseñaron. Ahí la palabra es transmitir o enseñar o es paradidomi, que quiere decir enseñar o transmitir, quiere decir paradidomi, quiere decir transmitieron, o sea, no las transmitieron, se emplea en el sentido de entregar a una persona o una cosa para ser guardada, o ser encomendada también para poder ser entendido, ¿no? En el sentido ese. Es como se va pasando, así es como Dios preservó su palabra, la va transmitiendo, la va pasando y fue preservando y cuidando su palabra con el correr del tiempo, ¿no? Así es como lo define el señor, el doctor Lucas, ¿no? Y Pablo mismo también aplica la misma palabra, vamos a decir, a la transmisión oral, el que está hablando Lucas también, en el sentido del contenido del Evangelio, en 1 Corintios 15, versículo 3, él nombra la misma palabra, síntesis del Evangelio, dice, ahora os hago saber, hermano, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por lo cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis caído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué estaba hablando al principio? De entregar la poste, de correr. Es esto, es de recibir, enseñaron, transmitieron, en el sentido, cuando se habla ahí de paradidomi, es entregar o guardar. La Pablo lo habla lo mismo acá, dice, hago saber el Evangelio que os prediqué, también, el cual también recibiste, que hablaba de la que recibí, empiezo a correr con eso, es pasar al otro, yo te voy pasando, por eso cuando vamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, vamos recibiendo la palabra de Dios, que nos van transmitiendo los pastores, y entonces eso lo vamos guardando, lo vamos atesorando dentro de nuestro corazón. Entonces debemos recibir la palabra de Dios, ¿no? A Él escucháis, dice, ¿no? Entonces dice en Hebreo, que no voy ahí, Hebreo 1 dice que en los tiempos pasados Dios habló por profetas, pero ahora nos habla en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? En el cual estáis firmes, por lo cual también sois salvos si retenéis, no solo recibir, sino también retener esta palabra, ¿no? La palabra que os prediqué, a no ser que hayáis caído en vano, porque yo os entregué, ¿ves? Es entregar el mensaje, recibir. Entonces se trata de eso. Pablo también la aplica, vamos a decir, usa esta misma palabra de enseñar o paradidome, de transmitir, en el sentido de la transmisión oral del contenido del Evangelio, ahí me estaba leyendo yo. Entonces es importante que podamos recibir la palabra de Dios, porque Dios nos está transmitiendo este mensaje. En el Lucas 1, versículo 3, que yo leí Lucas 1:2, Lucas 1:3 dice así, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Entonces, fíjate que dice,
también a mí me pareció conveniente, después de haberlo investigado, o sea, no solo eso, sino que nos deberían, no me acuerdo si Hechos 17:11 dice que escuchaban a Pablo, pero ellos dice que se fijaban o escudriñaban las escrituras a ver si así era. Entonces Lucas también dice, yo también lo leí, pero lo he investigado con diligencia, desde el principio. Entonces, Lucas 1, versículo 3, haber investigado, dice, a ver, mi traducción dice, también haber parecido conveniente después de haber investigado. Ahí, la palabra investigado con diligencia, es que Lucas ha realizado un cuidadoso trabajo en sí de investigación a los hechos, testigos, la narración del Evangelio. Pero la palabra investigado o seguido en el griego koiné ahí es parakolouteo, que quiere decir seguir de cerca o al lado, o acompañar, o en sí amoldarse. Ellos entonces siguieron de lado. Entonces Lucas, él quizás no fue como los discípulos, que Cristo caminaba y los discípulos le seguían al costado, por donde Cristo. Lucas lo que pudo hacer es seguir, no como ellos, físicamente, pero sí los relatos que quizás Lucas, en la primera, fíjate que le da mucha énfasis, no tengo tiempo de hablar todo el Evangelio, pero le da mucha énfasis al nacimiento de Cristo. Quizás fue y habló con la mamá, con María, y él le contó, entonces él iba, sí, ¿qué más? Y él recaudó mucha información que los otros evangelios no tienen. En cada evangelio tiene muchas riquezas que los otros no tienen, muchas narraciones, cosas que los otros no poseen. Entonces él puede haber investigado, quizás estuvo con uno, estuvo con Pablo también, la vivencia de Pablo, y pudo ir adquiriendo muchas informaciones. Entonces debe haber investigado para koulouteo, dice, seguir de cerca al lado, acompañar o moldarse. Entonces, nosotros no podemos hacer así como el doctor Lucas, vamos a decir, como hicieron los apóstoles, seguirle a Cristo de lado. Pero sí podemos hacer esto que dice el doctor Lucas, haber investigado, seguido, esa palabra que usa en el griego, que es parakolouteo, también nosotros lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer, Daniel? Cristo dijo, mis palabras son espíritu y verdad. Vos podés seguirle, podés acompañarle a Cristo cuando lees la palabra de Él. Él está, la palabra de Él, que vamos a ver dentro de un rato, son espíritu y vida, son el soplo de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Yo puedo acompañarlo? ¿Yo puedo estar? Sí. No es solamente, vamos a decir, unas hojas ahí. Vos podés hacerlo como el doctor Lucas, investigado, seguido, seguir con Cristo al lado, porque Él va hablando, te vuelve a preguntar, las escrituras te responden. Entonces el sentido ese de la palabra, de haber seguido. Me voy a adentrar un poco, ahora un poco más profundo, algunas enseñanzas que tenía el apóstol Pablo. En primera de Timoteo me voy a quedar un poco y segunda de Timoteo. Pero, primera de Timoteo 4, versículo 6 primero. Primera de Timoteo 4, versículo 6, dice así. Perdón, estoy en primera de Timoteo, 4, versículo 6. Perdón, estaba en 1 Timoteo 6, 4, acá está 4. 4, no, sí. Sí, 1 Timoteo 4, 6. Mi traducción dice así, porque esta es otra. Esta ya no es la Biblia de las Américas, esta es la Biblia textual. Entonces quizás puede estar cambiada un poco, pero estaba viendo. Pero me dice así, indicando estas cosas, quizás la Reina Valera me puede ayudar, ¿en qué dice? ¿Enseñando? Te enseño esto a los hermanos. Si enseñas esto, ahí está, ¿ves? Por eso me parecía. En la Reina Valera dice muy bien, dice, si enseñas esto. Bueno, claro, ya la Biblia textual que dice indicando estas cosas. Bueno, pero en esta traducción se puede entender más, enseñando estas cosas a los hermanos, esa está muy buena, pero la mía dice indicando estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido de cerca. Entonces, ¿qué le está enseñando? Porque fíjate que las instrucciones son para un ministro, cómo debe conducirse en la iglesia. Le está diciendo Pablo al pastor Timoteo. ¿Qué cosa? Debes enseñar que estas cosas, de todo lo que él estaba diciendo, ahí escrito en 1 de Timoteo que hay, ¿no?
serás un buen ministro. Pero ese será un buen ministro, si predica de la prosperidad, serás un buen ministro, se echa fuera demonio, será un buen ministro, si... no, ¿qué será un buen ministro si qué? Si es nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido de cerca. Ese es un buen ministro, dice Pablo. Así lo define a un pastor. ¿Cómo es un pastor? ¿Cómo debe conducir la casa de Dios? Que es columna y baluarte de la verdad, si enseñas la palabra de Dios, la sana doctrina. Ese es un pastor, dice Pablo a Timoteo. Serás un buen ministro si enseñas estas cosas, transmites estas cosas. Debemos dejar un legado nosotros, aquellos que van bien. No importa lo que hacen los demás, si van prosperando, y parece que nosotros siempre estamos acá como decían acá en Argentina, como loco malo. O sea, que está ahí tomando el mate solo y no convida, parece, no es que no, lo que sucede es que le predicamos, la gente no quiere saber nada, no quiere venir acá. ¿Por qué no quiere venir? Porque acá es un pobre, no, porque no le gusta el evangelio. No quiere que Dios le solucione las cosas, que le haga milagro y nada más. Pero no se trata de eso, no podemos conformar al hombre y a Dios. O conformamos a Dios o conformamos al hombre. Pero no se puede a los dos. Segunda Timoteo 3, versículo 10. Segunda Timoteo 3, versículo 10, dice así. Hasta el... voy a leer de corrido hasta el 17. Dice así. Encargo de Pablo a Timoteo, segunda Timoteo 3, versículo 10, doy lectura a lo que dice. Tú, al contrario, seguiste de cerca mi enseñanza, la manera de vivir, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones, los sufrimientos, tales como me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Qué terribles persecuciones sufrí, pero de todas estas me libró el Señor. Y también todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero todos los hombres malvados e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, en cambio, persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, y que desde niño sabes las sagradas letras o escrituras, las cuales te pueden hacer sabio en la salvación que mediante la fe hay en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para refutación del error, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda obra buena. Por supuesto no me va a dar un tiempo de hacer un estudio cuidadoso, exegético, pero voy a tratar de rescatar lo que más pueda de la riqueza de estas palabras original del griego koiné, lo que Pablo está queriendo transmitir acá. Acá cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, la palabra es theopneutos, que quiere decir la palabra de Dios es inspirada, es un soplo mismo de Dios. Mis palabras son... ¿Qué dice ahí? ¿A dónde? ¿Abajo de todo? Theopneutos, sí, esa es la traducción correcta. Es un soplo de Dios, inspirada de Dios. Muy bien, lo tenía escrito en su Biblia. Theopneutos, sí, muy bien. Eso quiere decir el soplo, son las palabras de Dios mismo. Entonces eso es inspirada por Dios. También quiere decir en respiro o el aliento de vida, la palabra de vida. Es sí la única que puede, vamos a decir que al ser creída, puede dar vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no anda solo, va junto con la palabra de Dios. Cuando él sopla, ¿qué utiliza? Las escrituras. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo utiliza las escrituras, le da convicción de pecado a la persona y la trae a Cristo. ¿Pero qué utiliza? Por eso que el soplo, o sea, el Espíritu Santo sopla sobre las conciencias lo que dice la palabra de Dios a ellos, ¿no? Trayéndolos a Cristo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la refutación del error, para corrección. La corrección, ahí corregir es epanostrosis, que quiere decir enderezar de nuevo, es decir, reformar. En sí sabemos que esto sucedió también un poco en la Edad Media, sabemos que nosotros somos bautistas reformados. En la Edad Media, más que Calvino y Lutero y otros más, lo hicieron así con la Biblia, volvieron a las escrituras, ¿no? Todos esos
errores doctrinales que habían en esa época, aplicaron esto, la corrección, epanostrosis, enderezaron de nuevo, reformaron de nuevo, ¿no? Eso sucedió. Pero en el día de hoy también no tenemos esas luchas que tuvieron ellos, quizás en esta forma, pero tenemos la lucha hoy entre, vamos a decir, lo que es el evangelio de la prosperidad, de la sanidad, o si usted quiere vivir en un mundo, ¿qué haría? ¿Le gustaría vivir en un mundo así agradable, como dicen los testigos? Y hay muchas falsas doctrinas que todos usan Biblias, por supuesto, adentro, todos, o sea, dicen ser la iglesia, en sí, el cuerpo de Dios, ¿no? Pero vemos que adentro hay muchos errores doctrinales. Por eso es que es necesario enseñar las Escrituras. Por eso cuando terminen estos estudios que estoy haciendo de un libro por mes por domingo, voy a volver de nuevo al estudio exegético, como hacía antes, texto por texto, desarrollando toda la palabra de nuevo, y quizás empecemos por el libro de Efesios, pero que quedó pendiente ahí en el tintero después del libro de Romano, ¿no? Entonces eso es lo que nos enseña, estamos en un 2 Timoteo 3:15 en adelante, dice, para corrección, para instrucción, a fin de que el hombre sea, dice que es útil la palabra, útil, ahí es ofelimos, que quiere decir provechosa, que nos nutre. Es un libro que nos da, vamos a decir, la leche a algunos, en el sentido de útil, ofelimos, a ser provechosa, nutriente a algunos niños en Cristo que toman leche, pero algunos se nutren con carne ya, y necesitan comer un poquito más ya. Entonces la palabra de Dios es útil tanto para el niño en Cristo como para el maduro en Cristo. Vamos a decir, en la viña del Señor hay diferente alimento para diferentes edades. Entonces nosotros venimos y empezamos a comer más y más y más, y a medida que crecemos tenemos más y más hambre y sed de justicia de la palabra de Dios. Entonces debemos venir a la palabra de Dios para seguir creciendo, ¿no? Entonces es útil, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñanza, enseñar, didácticos, es en el griego, koiné, enseñar, didácticos, quiere decir enseñar, decir, las normas de fe, la moral, decir, las normas cristianas, la conducta, ética, todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, para que seamos nosotros ahora, nos conozcamos como dignos del llamamiento que Dios en sí nos ha llamado. Pero si no estudiamos las escrituras durante la semana, perdemos tiempo con la música mundana, mucha tele, amistades mundanas y todas esas cosas, juegos, y no vamos a la palabra de Dios, nunca vamos a ver lo que quiere decir la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a poder llegar a lo que dice a fin de que el hombre o la mujer esté completamente calificado? Vamos a decir, o preparado, o capacitado, en sí maduro, quiere decir, maduro en Cristo, maduro espiritualmente, que esté equipado para toda buena obra. No va a poder hacerlo. ¿Por qué no lo va a poder hacer? Porque en sí no está estudiando la palabra de Dios. Cuando dice útil para enseñanza, después dice para refutación del error. Refutar. Elenco, quiere decir evidenciar sus conductas, aquellas que no son bíblicas. Eso es refutar. La palabra es elenco, es evidenciar toda conducta que es, vamos a decir, antibíblica. Entonces, cualquier conducta o doctrina o enseñanza que vaya contra las escrituras, contra la Biblia. Entonces, las escrituras también es útil. Pero si no estudiar las escrituras, ¿yo cómo voy a poder tener todo viento de doncella falsa que viene? Hoy tenía un pastor, un conocido acá de Argentina, y lo tuve que eliminar. Ya está con este movimiento Dios es Amor, que es parte de donde nosotros hemos salido de los pentecostales acá, de los carismáticos del centro, y ahora también son Dios es Amor, y todos, Invasión del Amor, eso es, Invasión del Amor. ¿Y cómo vamos a poder discernir esas cosas si no estudiamos la palabra de Dios? Entonces, para que nosotros crezcamos, es útil, inspirada por Dios, útil para enseñanza, para la refutación del error, para la corrección. Bueno, ya lo vimos también eso, ¿no? Y podríamos seguir enumerando más.
Y si vemos entonces más adelante en el 4, versículo 1, donde estamos ahí en Timoteo, 2 Timoteo 4, versículo 1, Pablo le sigue encargando al pastor: Timoteo, te encargo, le dice solemnemente delante de Dios y de Cristo, que está destinado a juzgar a vivos y a muertos, no solo en su aparición, sino también en su reino, prediques la palabra, insta a tiempo y hace tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda longanimidad y doctrina. ¿Qué le enseñó? No, haz muchos shows, muchos milagros, conforma a la gente, joven Timoteo, enséñale esta... No, ¿qué le dice? Yo te encargo que predique la palabra de Dios, instes a tiempo, fuera de tiempo, ¿no? Que redarguye, exhorta, reprende, o sea, reprender o censurar es epitimao, censurar todo aquello que es antibíblico, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la doctrina que es sana. ¿Por qué le dice, por qué debes enseñar, por qué debes instruir a las personas? Porque el joven Timoteo lo estaba diciendo hace años, o sea, estamos en 2014, todavía no era ni el año 100, porque Juan se escribió cerca de 90, entonces era, antes tampoco era 70. Entonces imagínate, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la doctrina que es sana, sino que, sintiendo comenzó el oído, acumularán para sí mismos maestros que según sus propias pasiones y apartarán la verdad. Muchos me preguntan, ¿cuánto dura ese mon? ¿Cuánto dura ese mon? Pero ¿qué dice Pablo? Vendrá tiempo que no soportarán, no la soporto más ya. Se pasó de la hora ya. Ya no veo la hora de ir a ver tele o meterme con mis amigos, ya quiero distraerme. Ya, ¿de qué te quieres distraer? De la palabra de Dios, que es pesada ya. Me es hastía ya, cosas. Juan dice, la palabra de Dios para nosotros no es pesada, no es hastía. Para nosotros es una miel a nuestro paladar, es agua refrescante, vivificante para nosotros. No es hastía la palabra. Pablo dice, vendrán tiempo. Yo creo que ya llegaron esos tiempos, donde no soportan más la palabra de Dios. No soportarán la doctrina que es sana, sino que sintiendo comenzó en los oídos, acumularán para sí maestros según sus propias pasiones, y apartarán, estos son de la propiedad. No, podés tener maestro, el maestro de la telenovela, que te enseña cómo gritarle al marido, el maestro de tus amigos, que te enseña cómo faltar el respeto a tu mujer y cómo engañarla. Tenés muchos maestros en el mundo, muchos hijos de Satanás que te enseñan, te quieren enseñar. Muchos padres lo ponen frente al televisor a sus hijos y esos son maestros que le enseñan a sus hijos cómo faltar el respeto a sus padres. No solamente vamos a decir, la propiedad ahora que podemos hablar. Hay muchos maestros y apartarán de la verdad el oído y serán, dice, serán extraviados a la fábula. Cualquier cuento que te dicen, sí, pasé por el camino de la sal, ya lo creo, sí, ya te lo creo. Entonces dice que insista, ese es un término militar, que quedarse velando, un soldado atento a cualquier necesidad. Entonces tiene que insistir, redarguir. Y eso es lo que le enseñaba, o sea, en Cientos de las Cortas, exhortar. La palabra es paracaleo también, viene también del Espíritu Santo, ¿no? Que es de consolarlo, de donde viene también el paracleto, que es el consolador. Y podríamos seguir y hablar y podríamos desmenuzar más y más información sobre esto. No tengo tiempo de hablar, pero podríamos hablar y hablar. Entonces, ¿qué dice? Entonces estamos volviendo al doctor Lucas, en 2 de Timoteo, que haber investigado, haber seguido las palabras, ¿no? Entonces, él le decía eso. Y Pablo también lo mismo, vimos que él le encargó no solo a ¿cómo se llama? Timoteo, sino que también a Tito. Voy a dar esto por arriba, tratar de no frenarme mucho, pero al otro pastor también, que este pastor que lo había dejado, que lo había fíjate que según ese Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que según la piedad. Pero en el 1.9 me dice así, firmemente adherido, está mostrando, ¿no? Los requisitos para los ancianos, el pastorado, ¿no? Tito 1.9, y le dice que tiene que ser firmemente adherido a la palabra fiel conforme a la doctrina, didascalo, a fin, Tito 1.9. Bueno, sí, esa es la Reina Valera 1060. Retenedor, dice, y la mía dice
firmemente adherido. Bueno, retenedor es una muy buena traducción, mejor creo que esta. ¿Por qué retenedor? ¿Retenedor de qué? De la palabra fiel conforme a la doctrina, ¿no? Dice, Tal como ha sido enseñado. tal como ha sido enseñada. Ahí, conforme a la doctrina, a fin de que sea capaz tanto de exhortar con la sana enseñanza como para de refutar a los que la contradicen. ¿Qué tiene que ser el pastor? Le dicen ahora al otro pastor, a Tito, porque se estaban enseñando otras cosas, ¿no? Que se estaban queriendo desviar. Por eso en el 1.5 dice, por esta razón te dejé en Creta. ¿Para qué? Tito 1.5. Para que pusieras en orden lo que falta y designar al anciano en tal ciudad como te ordené, que sea irreprensible. Bueno, decir, estaban entrando muchas también falsas doctrinas, se estaban desviando, y eso es lo que debe ser, enseñar la sana doctrina, tal como ha sido se le ha sido dada, ¿no? Retenedor, desaparecemos la palabra cuando empezamos acá al principio del estudio, dice, nos enseñaron, es paradidomi, transmitieron, esa era la idea. Entonces, en ser un retenedor de eso que nos da ahí en Tito, el último texto que voy a leer de Tito, Tito 2, versículo 7, dice así, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza y incorruptibilidad, seriedad. No tengo mucho tiempo de hablar de esto, pero mostrándote en todo ejemplo de buenas obras de la enseñanza. No solo de la enseñanza, sino le está encargando, sino también de las buenas obras. No solo ser, vamos a decir, un teólogo de la palabra de Dios, también le está diciendo que debes de ser un ejemplo para que Satanás no te pueda avergonzar, no utilizar sus hijos para querer avergonzarte. Entonces le dice que tiene que ser un retenedor, pero también tiene que llevar a cabo esas obras. En 1 Timoteo 6, versículo 3, 1 Timoteo 6, Primera Timoteo 6, versículo 3 hasta el 11, dice así: y medio de gran ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos al mundo, así que nada podemos sacar. Entonces, teniendo alimentos y abrigo, estaremos contentos con estas cosas. Pero los que quieren ser ricos caen en tentación y en trampa, y en muchas codicias insensatas y dañosas, las cuales hundan a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todo lo mal es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y entonces son encargos que Pablo le había hecho a Timoteo, que muchos se estaban desviando de esto, ¿no? Muchos incluso estaban yéndose tras el amor al dinero, ¿no? Y hablaban, fíjate que en el 6.3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforma a la piedad, se ha envanecido y no sabe nada, sino que tiene manía por discusiones y contienda de palabras, las palabras surgen envidia, riña, difamaciones, malas sospechas. Entonces, ¿qué sucede? Pablo le está diciendo que si alguno no enseña, en el 6.3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, 1 Timoteo 6.3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, una vida de acuerdo como Dios quiere. Pero si yo no estudio las Escrituras, no estoy en comunión con Él, no me congrego, ¿cómo voy a poder vivir una vida? No, tendrás que tener muchos dones espirituales. No se trata de los dones, siempre digo lo mismo, se trata de los frutos. La iglesia de Corinto tenía muchos dones. En la iglesia de hoy vemos que en la 99% se le da mucho énfasis a los dones. Pero son pocas las iglesias que le dan importancia a los frutos. ¿Por qué? Porque los que enseñamos nosotros los frutos, hemos escuchado la voz de nuestros maestros, que nos llamó y me dijo, por su fruto os conoceráis. En ese día dice, el Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos hacedores de maldad, anomia, es la palabra en el griego. Alejaos de mí, no le importó mi palabra, no guardaron
no para ser salvo, pero dijeron que eran mis hijos, pero no hacían lo que yo quería, su corazón estaba lejos de mí. Entonces se trata de eso, ¿no? Tenemos que conocer las escrituras, pero también ser hacedores, pero las doctrinas son importantes. Entonces vemos que es muy importante, acá el doctor Lucas, en su primer capítulo, en el 1, 2 y 3, vimos entonces que dice que nos enseñaron, que nos han transmitido, que siguieron, que acompañaron. Entonces, tenemos muchos tópicos vamos a decir, para hablar sobre el libro del doctor Lucas, pero voy a tratar de desprender, base de este libro, algunas enseñanzas. Realmente voy a tratar de ver solamente dos, por arriba del doctor Lucas. Una de esas es la redención, porque hablamos de doctrina, bueno, pero ¿qué doctrina? ¿Qué enseñanza habla? Acá habla del Espíritu Santo, hay muchas cosas que podría hablar de la oración. Yo toqué dos que creo que son todas esenciales, pero decidí hablar de estas dos por arriba. La redención, en Lucas 1, versículo 68, dice así, Lucas 1, 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y en Lucas 24, versículo 21, Lucas 24, 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero además de todo esto es el tercer día de estas cosas acontecieron. Entonces esperaban ¿a quién? Al que iba a redimir a Israel. Entonces hablamos de la redención. Entonces ¿de qué es esto? La redención. La redención es todo para todos aquellos pecadores, como nosotros, que hemos confiado en su sangre que ha sido derramada por nuestros pecados. Y de esa forma nosotros obtenemos vida eterna. Un texto que nos podría ayudar es 2 de Corintios 5, 18 al 21. 2 de Corintios 5, 18 al 21 dice así: el misterio de la reconciliación. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios nos rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos reconciliar con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces Cristo vemos que nos ha redimido a nosotros de nuestros pecados, ¿no? Otro tema que podríamos tocar, hablando de lo que es la doctrina que toca el doctor Lucas, es la justificación. En sí, el hombre no puede salvarse a sí mismo, necesita de un Salvador. En Lucas 10, versículo 25 al 28, Lucas 10, 25 al 28. Dice así: pregunta sobre la vida eterna. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba, dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? O sea, ¿cómo la interpretas? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, ¿qué le dijo Cristo? ¿Cuál es la ley? ¿Cómo la entiende? ¿Cómo la interpreta? Debes amar con toda tu mente, o sea, todo tu corazón, nada más, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ok, la interpretaste correcto, hacelo. No se puede. Fíjate que él se quiso justificar, pero nadie puede hacer esto. Eso es lo que demanda. ¿Qué demanda? ¿Podés amar a Dios durante todo el día? ¿O necesitas distraerte un tiempo? Porque Dios dice que solamente a Él le adorarás, en espíritu, completamente, todo rendido, tu corazón, tus facultades, todo lo que sea tu cuerpo, cada cosa que haces, cada pensamiento.
Nadie lo puede hacer. Ni el mejor de los santos más cristianos que está, peca. Tanto, o sea, lo hagan hecho, un pensamiento, pecamos. Nadie puede hacer. Necesitamos de Cristo continuamente. Cuando venimos y continuamente cuando somos cristianos, necesitamos continuamente de Él. Debemos entender eso para hacer, cuando hablamos de la doctrina de la gracia también. Entonces, ¿qué sucede? Nadie puede ser salvo, dice Romanos 3:10, porque no hay un justo. En Lucas, hablando de la justificación, Lucas 18, versículo 9 al 14, tenemos el texto más conocido. Lucas 18, versículo 9 al 14. Dice así, parábola del fariseo y el publicano. Refirió también esta parábola a uno de los que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Entonces, vemos, o sea, que solamente aquellos que se humillan al Señor Jesucristo, aquellos que van con un corazón contrito, sabiendo que no pueden cumplir nada, que necesitan de un Salvador, son aquellos que Dios va a ensalzar, aquellos que va a justificar, aquellos que reconocen la obra que hizo Cristo en el Calvario. En Romanos 3, versículos, si no me equivoco, 23, porque estoy diciendo de memoria, pero queda atrás. Sí, Romanos 3, 23 adelante dice así: por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, mediante la fe como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su tolerancia a los pecados pasados, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él sea justo, el que declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley de las obras? No, sí, por la ley de la fe. Entonces, sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. Nadie puede guardar la ley, entonces sabemos. Entonces, ¿qué nos enseña acá? Que nosotros somos justificados, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la redención es que nos libra a Él, o sea, nos da un pago, no con dinero, sino lo hizo con su preciosa sangre. El hombre había transgredido la ley, que estamos viendo en el catecismo nosotros, y ¿quién fue el que transgredió? El hombre, por eso que era necesario que Cristo se venía como hombre, no porque el hombre había violado la ley, el hombre no podía. Entonces tuvo que venir el segundo Adán. Él es el que nos redime, el que nos cumple la ley, ¿no? Nos ha justificado. El justificado es de dicayo, eso es justificado. Es dicayo en el griego. Quiere decir ser rectos. En Gálatas 2:16, Gálatas 3:10, tenemos mucha información que ya por correr el tiempo no tenemos, pero sabemos que Él se hizo maldición por nosotros. ¿Recuerdan estos textos que son muy conocidos? Entonces eso es lo que hizo Él, dicayos, nos hizo recto ante el Señor, ¿no? Nos hizo justo. Estamos bien ahora para con Dios. Mediante la fe en Jesucristo. Esto se logra solamente, esta justicia cuando habla de justicia sabemos que es, vamos a decir, es Cristo, ¿no? La justificación, porque es por la obra que Él hizo en la cruz, como dice Romanos 1:17.
Entonces, para todos los que creen, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos han pecado o hemos pecado. Y esta justificación es gratuita, ¿no? Bueno, espero que se haya podido entender un poco de estas doctrinas, o sea por supuesto no tengo tiempo a ver lo que Lucas enseña acá, pero le da mucho énfasis a lo que es las enseñanzas. Una de las cosas, para antes de ir terminando, me gustaría ver en Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, una persona que es muy conocida, que es Zaqueo. Lucas 19, estamos a la vuelta de Lucas 18, 19, del 1 al 10. Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que era de pequeña estatura, y corriendo delante se subió un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo, y al ver esto todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, te lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es el hijo de Abraham, dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Acá vemos entonces en las Escrituras que cuando Cristo dice que viene, ha entrado a la casa, cuando Él ha tabernaculizado y ha venido a tu vida, vos no sos el mismo. Hay un verdadero arrepentimiento. Lo vemos acá, Zaqueo, vamos a ver la palabra, cuando se arrepiente, la palabra es un volverse, se vuelve de sus caminos. Y que dice Zaqueo, antes yo me daba gracia, porque no sé si en otros países se nombra lo mismo, pero acá se dice saquear. Cuando alguien repite, te saquearon, robaron, bueno, el nombre me daba gracia, pero daba justo con lo que él hacía, ¿no? Había robado, aquí él dice que la mitad de mis bienes daré. Que él conocía la ley. ¿Qué decía la ley? Que le tenía que devolver, pero yo no voy a darle más todavía. ¿Qué puede hacer eso? Solamente un corazón que ha sido regenerado, un corazón que ha sido convertido, puede llegar a hacer esto. No es el mismo cuando Cristo viene a tu casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿A dónde la casa? Nosotros somos el templo de Dios. ¿Acaso no sabéis eso? 1 Corintios 6:18. Entonces, hoy ha venido la salvación. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Podríamos hablar, pero un montón de lo que es en Lucas 15, Lucas 16. Tenemos un montón de cosas de enseñanza preciosas, que lo invito a que este libro de Lucas, en Lucas 15 no me voy a frenar, pero voy a ir a vuelo de pájaro así volando por arriba. Pueden encontrar la palabra de la hoja perdida. Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Lucas 19, versículo 10. Lo que se perdió. ¿Qué se perdió? La oveja perdida. ¿Qué vino a buscar? La palabra de la moneda perdida. La moneda que se perdió. La palabra del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Me quiero gastar las cosas en el mundo. Se fue a querer las cosas del mundo y dejó a su padre. Pero padre estarla esperando. Dice que miraba continuamente a su hijo. Y cuando vino, se subió, que cosa que no hacía los judíos, empezó a correr. Entonces, ¿qué sucede? Cristo vino a buscar a aquellas personas que estaban perdidas, muertas en delitos y pecados. Ese es el verdadero evangelio. Por eso es necesario enseñar las doctrinas de acá. Porque no se enseña esto. Hoy se enseña a levantar tu mano, a aceptar a Jesús. Y eso es todo el evangelio light, el evangelio fácil. Incluso en la iglesia bautista se enseña un Cristo arminiano, aunque le duela mucho a mis hermanos, lo tengo que decir. Aunque doliendo, pero como dice también en Filipenses, ¿no? Que de verdad enseñan otro Cristo, no enseñan el verdadero Cristo, un Cristo que vos le podés dar una oportunidad, pero no es así. El verdadero Cristo vos tenés que ir a golpearle la puerta: por favor, déjame entrar en tu reino, he pecado, por favor, ten misericordia de mí. Entonces debemos tener en cuenta, hay muchas cosas. Dice advertencia contra la ansiedad, Lucas 12, 22, o sea, en Lucas 12, 13, advertencia contra la avaricia, donde dice
que el hombre dice, querían que dividieran los bienes, y Cristo dice, ¿quién era yo para dividir esos bienes? Fíjate, en otro también dice Lucas 12:17, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que ya tengo donde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mi granero, edificaré otro más grande, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Esta persona que ya tenía muchas cosas para su casa. En el Lucas 12:19 dice, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come y bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios, dice. Hay muchas personas que acumulan y como creen que van a vivir su vida en este mundo. Pero si hoy dice, Cristo viene y dice, necio, necia, esta misma noche te reclaman el alma. ¿A dónde vas a poner aquello que has provisto? Nada. Lo importante es que nosotros estemos seguros si estamos en Cristo Jesús. Y cuando vamos esta noche a la presencia y Cristo dice, vengo a pedir tu alma. Y puedas ir a la presencia y te diga, bien siervo, bien sierva, en lo poquito me fuiste fiel. No importa lo que hiciste, si los demás estaban en contra de ti o no. Entra al gozo eterno ahora. En lo poco me fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. De eso se trata la palabra de Dios. Por eso es necesario enseñar la sana doctrina. No importa lo que están haciendo los demás, si se están desviando, no se están desviando, nosotros es necesario transmitir, pasar la palabra de Dios, como dice el doctor Lucas, el legado, como dije al principio, la posta. Debemos seguir transmitiendo. Algunos van a venir, sean pocos los escogidos de Dios, ninguno se van a perder de ello. Tendría para hablar y hablar y hablar más, pero lo voy a dejar afuera por cuestiones de tiempo. Iba a hacer un poco de estudio de lo que es, como Cristo hace un estudio hermenéutico, como por qué es necesario, si me dan ¿me pueden regalar 5 minutos más? Voy a explicar por qué es necesario hacer por arriba un estudio, porque es necesario, Cristo lo hizo y Pablo lo hizo, ya te voy a explicarlo por arriba. Para explicar esto me tendría que ir a Marcos 10, versículo 4, que vimos el domingo pasado, pero es necesario porque Cristo enseña de Jesús sobre la enseñanza de Jesús sobre el divorcio. ¿Qué es? Enseñanza. Cristo enseñaba. Marcos 10, versículo 4 en adelante dice así, y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces, ¿acá qué sucede? Vemos acá que en Marcos 10, versículo 4, vamos a decir, Cristo empieza a enseñar sobre el divorcio. Cristo hace un análisis literario. ¿Cuándo qué? Cuando trata el tema así acá del divorcio. Porque yo le pregunto que Moisés le había permitido hacer carta de divorcio y repudiarla. Pero ¿qué tema tocan? Hablan así de Deuteronomio 24:1, cuando hablamos del Sermón de Monte ya lo tocamos hace mucho. Pero estos fariseos habían hecho una mala interpretación del versículo. Habían creído que Moisés le había permitido dar carta de divorcio y repudiar a las mujeres. Entonces, ¿qué estamos hablando en el tema del día de hoy? Enseñar la doctrina, hacer una buena estudio, un análisis literario, es necesario. No siempre yo hago, la palabra griega quiere decir esto, como dice hoy. Pero es necesario, a veces no lo hago para no aburrir a las personas, lo hago para mí, pero yo hago una profundización bien del texto, estudio bien, para poder estar seguro y transmitir y pasarlo a aquellos que vienen. Si no, le va a pasar cualquier cosa. Entonces, estos fariseos, fíjate, se habían mal interpretado el versículo, pero Cristo dice que él iba a dar la interpretación correcta del texto. Es importante, porque Cristo lo hacía. Entonces ellos enseñaban que se le debía dar la carta de divorcio a la mujer. Y ellos se divorciaban por cualquier pretexto, cualquier razón. Estaba bien. Lo importante es que vos le dieras una carta de divorcio. No importa si te cocinó mal, como cuentan, o sea, como está escrito, ¿no? No en la Biblia, pero en otras partes que decían. Y le carta de divorcio. Con ya la cumplí. Moisés dijo carta de divorcio. Ya con esto ya está. Entonces ellos enseñaban eso. Y Cristo vino a poner las cosas en cara y a enseñar lo que bien, en verdad, lo que enseña, lo que verdad quería decir eso.
Cristo, o sea, cuando enseña esto, o sea, él consideró o aplicó, vamos a decir, las consideraciones literarias, o él hizo, como dije antes, un análisis literario de lo que quería decir Deuteronomio 24, que era ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Entonces Cristo no solo miró el texto e interpretó, sino que también él miró también lo que sabía de Moisés, o sea, como el autor que había transmitido esta ley, y también sabía de la conciencia de estos israelitas de esa época que tenían un corazón duro. Entonces, no, Cristo no solo miró el texto e interpretó sus características gramaticales, sino que también él, vamos a decir, conocía o sabía de Moisés, que era el autor, y vamos a decir, y de esa audiencia a quién iba escrita. Por eso hemos tenido un estudio histórico, gramatical, como veníamos haciendo en estos estudios anteriores de los profetas, para saber verdaderamente el texto, lo que está diciendo. Entonces, cuando Moisés le había entregado estas leyes a ellos, o la regulación, esto que Dios de Moisés le había dado, sabía que ellos tenían un corazón duro. Pero Cristo, en mi texto, en mi Biblia, Marcos 10, versículo 10:2, dice enseñanza de Jesús sobre Dios. Enseñanza, doctrina, didascaleo. Entonces, ¿qué quiere decir? Enseñar, transmitir. Cristo hizo eso. Habéis que habéis oído, pero yo os digo. Entonces Cristo enseñaba a estas personas, y fíjate los fariseos, pero hoy les digo, no, te levantás contra el ungido, contra el pastor. Yo veo mucha gente que le ha hablado y dice, y yo le enseñaba la palabra. Vino un hombre que, no lo quiero decir mal, ¿no? Pero él mismo me dice que apenas sabe leer, vino corriendo y se tiró los pies y dice, ¡siervo! Le dijo. ¿Y qué? Le digo, y ve cómo están cegados. ¿Por qué? Porque le permite hacer lo que quiere, no hay disciplina en esa iglesia. Y eso es lo que sucede. Claro, pero si uno se pone a hablar de estas cosas, duras palabras, sea honestas, no las soporto yo. No voy a ver la interpretación de Pablo. Pablo en Gálatas también habla de otras cosas. Pablo se pone a hablar de, vamos a decir, en Gálatas, cuando hace la interpretación de en Gálatas 4:22, 24 de Sara y Agar. Pero Pablo él aplica eso, o sea, a la iglesia. No tengo tiempo de hablarlo, pero Pablo también utilizaba esto. No lo voy a hacer por cuestiones de tiempo. Quizás si lo hablo, capaz que no se entiende mucho, ¿no? Lo quiero que lo explique un poco, y cierro con esto, porque este es un pequeño complicado de explicarlo, pero bueno. Pero para que vea que no solo Cristo, sino que Pablo también lo hizo. Por eso que los pastores también deben hacerlo. Yo no lo hago siempre, pero sí trato de hacer lo que se pueda entender y enseñarlo bien en su contexto, pero aplicándolo a la audiencia que voy teniendo. Pablo en Gálatas 4:22, 24, cuando habla, o sea, en Sara y Agar, vamos a ver la interpretación que Pablo hace también, ¿no? Como hizo Cristo. Pablo estaba tomando eso como forma figurada, o sea, ¿por qué? Porque él dice, si leen, no tengo tiempo, pero en Gálatas 4:22 y 24, él está hablando de Sara y Agar, y él está mostrando el sentido figurado de los dos pactos. Él lo aplica, vamos a decir, cuando obedecía, o en este caso Abraham está hablando, ¿no? Que él obedecía, Abraham iba a ser bendecido. Pero cuando hacemos lo que nosotros queremos, o los deseos de nuestra carne, en sí somos infieles nosotros, o sea, no confiamos en Dios, y en sí estamos confiando en nuestro propio esfuerzo, en nuestro propio yo. Para que se pueda entender, no sé si saben lo que dice eso, en Gálatas 4:22-24, que yo no está muy asociado, es Dios le había dicho a Abraham que le dio un hijo la promesa. Sara estaba apuradita, quería el hijo ya, entonces le dice, ve y un hijo con Agar. Entonces ahí viene otro hijo, que es Ismael, ¿y qué sucede? Ese es el más o menos que se puede entender. Pablo viene hablando de eso. Si Abraham se hubiera mantenido, eso viene hablando Pablo, en lo que Dios decía, no importa si se tarda o no se tarda, Dios iba a bendecir eso. Estaba hablando de eso. Pero cuando hacemos los deseos de la carne, ay, que no viene y me quiero apurar, y bueno, porque Dios no nos bendice, vamos a hacer los deseos pecaminosos. ¿Y qué sucede? Que ahí vino el hijo, o sea, vamos a decir que no era el hijo esperado. Entonces Pablo está enseñando ahí que debemos confiar en Dios y no en la carne. Entonces estamos hablando de esto de enseñar lo que es doctrina. Quizás para algunos que están un poco más avanzados, pero es necesario que lo enseñemos.
Pablo sí está aplicando acá, lo está llevando, ya vamos a llegar al estudio de los Gálatas, pero lo aplica a las iglesias en sí de Galacia, porque ellos tenían que tomar una decisión, estas iglesias de Galacia, sabe que estaban estos de la circuncisión, ¿no? que esto está bien, pero hay que guardar la obra de la ley, circuncidarse, y ellos habían sido hechizados, ¿no? Entonces tenían que tomar una decisión entre el verdadero evangelio y el falso evangelio, entre la circuncisión y la circuncisión. Entonces el verdadero evangelio tendría que, vamos a decir, venía solamente confiar en Cristo, y el verdadero evangelio solamente era confiar las promesas que Dios nos daba en Cristo Jesús, la obra, vamos a decir, redentora que Él hizo. Pero el falso evangelio se centraba en confiar en las obras de la carne, en la obediencia de la ley. Entonces Pablo lo aplica, o lo ve de esa forma alegórica, como él dice, los dos pactos. Y ellos lo veían así, como el falso evangelio que ellos estaban queriendo creer, estos Gálatas, se confiaban en la carne, en la obediencia de la ley, y como forma así de la salvación, de llegar a ser salvo, ¿no? En vez de seguir las promesas en Cristo que eran para ser hijos de Sara, o herederos de la promesa. Y ellos querían seguir, vamos a decir, el falso evangelio. ¿Qué quise decir con todo esto? Que tanto, si no entendieron nada de esto que hablé, tanto Cristo como Pablo sabían interpretar las escrituras, sabían ir y decían, a ver, ¿qué dice el texto? Fuera de contexto, es un pretexto. Entonces leían un texto y, hermano, quiere decir que Dios le quiere prosperar, que el hermano quiere acá, quiere la palabra aleluya, quiere decir que no, caramba, llevaba tiempo, estudio. Entonces, eso se trata, enseñar la sabiduría al pastor, o aquel que está, si no hay pastor, un laico o alguien, hasta que Dios establezca o confirme la iglesia, o el cabeza mismo, si no hay iglesias de verdadera sana doctrina que enseña la palabra de Dios, como sacerdote debe instruir a quién le va a preguntar a la mujer. No, el pastor de la propiedad. No, la mujer dice la escritura que le va a preguntar a su marido, pregúntale a su marido. Entonces debe estar capacitado, estudiar. Nosotros nos negamos a nosotros mismos como maridos, ahora y somos sacerdotes de nuestra casa. Espero que se pueda llegar a entender. Entonces es importante, porque quise mostrar esto, que fue un poco más como carne, que Cristo lo hacía, y Pablo lo hacía, y eso es importante como esta Iglesia Bautista de la Gracia, que debemos, yo como siempre dije, ya se cierro, me preguntan muchas veces, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo cierro? ¿No lo cierro? ¿Se acaba? ¿Nadie viene? ¿O seguimos estudiando la palabra de Dios y a puerta cerrada, que la gente se ahogue cuando venga el diluvio, yo ya estoy en el arca de Noé? ¿O todavía sigo alertando, soy un pregonero como Noé, y quieren venir, venga, y si no será como Noé, seré salvo yo en mi casa nada más? ¿Qué va a hacer? Pero seguimos abriendo la puerta, sabemos que va a venir un juicio y todos van a perecer a menos que vayan a Cristo. Vamos a orar y cerramos. Amadísimo Padre, venimos ante su presencia para estar orando, agradeciéndole por este libro del Dr. Lucas, donde él transmitió a Teófilo, le pasó aquello que le habían transmitido, aquello que habían escuchado. Es necesario también, como dice él, y como hizo Cristo y Pablo, que podamos estar transmitiendo, que estemos dejando una herencia para aquellos que vienen atrás. Por eso le pido que usted esté bendiciendo esas prédicas que mi esposa se encarga de subir hace años al canal que ella, creo que usted puso en el corazón de ella, de crear el canal donde se suben las prédicas domingo a domingo, para que en muchas partes del mundo sean edificados. Así que le pido que usted siempre esté bendiciendo su palabra, no es mía sino la suya, y que se siga expandiendo lo que es la sana doctrina, también como le decimos, las doctrinas de la gracia. Como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata. Amén. Amén.